Vamos a tener una entrevista referida al tema al que hacía mención Hernán Mundo, este tema de esta distribución poco clara, esta no distribución en algunos casos de un enorme lote de vacunas. Martín Rodríguez Alberti charlando con nosotros, el subdirector del PAMI. Repasemos un poco lo que Luana Volnovich decía con respecto al hallazgo, contando que había algunas cuestiones que le habían llamado la atención, por lo tanto decidía ir presencialmente a ver qué pasaba y de repente cuál no era su sorpresa que había encontrado heladeras llenas, repletas de vacunas, y su sorpresa ayer no llamó nadie, pensaba ella, decía ella, ante esta situación de tan poca demanda de turnos para quienes podían vacunarse a través del PAMI, decidió ir a ver qué pasaba. Sí, no puedo creer lo que ven mis ojos, esto es lo que tuiteó. En la ciudad de Buenos Aires tenemos las heladeras llenas de vacunas contra el COVID, pero los puntos de vacunación vacíos. Vine personalmente a ver qué estaba pasando. Y sigue. Esto me hace dudar de toda la campaña de vacunación en Cava, cómo asignan las prioridades, cómo distribuyen turnos y vacunas, por qué hay personas mayores que esperan hace 2 meses y otras se vacunan en 48 horas, por qué no asignan más turnos a los vacunatorios de PAMI. ¿Qué está pasando en la ciudad? Son todas las preguntas que se hace justamente Luana Volnovich. En concreto te puedo contar que en la ciudad de ayer 3.560 personas se contagiaron o dieron positivo, eso está pasando, contundente y preocupante. Martín Rodríguez Alberti en línea, subdirector del PAMI. Gracias por atendernos, Martín. Federica País te saluda. ¿Cómo va? Buenos días, Federica, a vos y a todos los oyentes. ¿Tienen algún tipo de teoría de por qué pasa esto? Evidentemente tienen un turnero que no funciona, pero no es lo único que no funciona. Hay que retrotraerse al año pasado, inclusive cuando en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio le dijeron a todas las personas mayores que no podían salir de las casas en la ciudad si no llamaban a un call center que les habilitara la salida. Después de eso, cuando empezó la campaña de vacunación, la demoraron tanto que obviamente generaron un cuello de botella en la inscripción, y acuérdense que tuvieron muchos días la página de la ciudad colapsada de adultos mayores que trataban de inscribirse. Cuando empezaron a repartir las vacunas en la ciudad, se las dieron primero a las prepagas y dejaron afuera, por ejemplo, al PAMI, que es la obra social que tiene la mitad de las personas mayores que viven en la ciudad afiliadas. Cuando empezaron a vacunar, tuvieron las escenas del Luna Park y del estadio de San Lorenzo, donde miles de personas mayores fueron a 2 puntos de vacunación, no se entiende por qué no lo descentralizaron, y vimos esas escenas de muchedumbres de más de 80 años, todas juntas, en el medio de una pandemia. Y ahora esto, cuando Alberto toma la decisión de darle vacunas al PAMI para que se agilice la vacunación en el foco epidemiológico más grande que tiene la Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires, ellos lo único que tenían que hacer era asignar turnos a las personas que se habían inscrito en la página de la ciudad, y los turnos que asignaron fue a gente que o ya estaba vacunada o no se había inscrito, gente que tenía turno asignada en otra sede o inclusive gente que ya había fallecido. Pero ¿y cuál es el fin, Martín? ¿Qué se quiere lograr con esto? No creo que haya un propósito. Creo que hay desprolijidad, que hay desinterés por la salud de las personas mayores. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de la ciudad, la autoridad máxima en la ciudad de Buenos Aires, en las últimas 2 conferencias de prensa no mencionó la palabra adultos mayores, personas mayores, en medio de una pandemia que se las agarra especialmente con las personas mayores. Si hay que cuidar a alguien en ese contexto, es a las personas que tienen más de 60 años. No las mencionó nunca las últimas 2 apariciones públicas que tuvo. Entonces, evidentemente, hay desinterés, desorganización, falta de gestión y responsabilidad. Martín, buen día. Mario Giorgi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Hay que sumar a eso el episodio del Hospital Español, por ejemplo, ¿no? También entre una de las cosas al menos anormales o irregulares, esa clausura intempestiva, ¿no? Es cierto, el único gobernador o intendente que cierra un hospital en el medio de una pandemia, hospital que atendía exclusivamente a afiliados de PAMI. 70.000 personas se atienden diariamente en ese hospital. Después tiene ese hospital asignado como centro de salud y lo cerró porque le faltaba una oblea y las luces de emergencia de salida no funcionaban. Ahora, perdón, y PAMI puso en marcha, si no me equivoco, esta misma semana 3 vacunatorios para reforzar justamente la atención de adultos mayores,
por voluntad propia, porque nadie terminó pidiendo esa ayuda, ¿no? Y la extensión posible de vacunatorios por ahora parece difícil. Sí, nosotros hace varios meses, desde enero, cuando nos enteramos que la Ciudad de Buenos Aires le había otorgado vacunas a las prepagas, es decir, a los afiliados de las prepagas, no había hecho lo mismo con el PAMI, le mandamos cartas, tenemos envío de cartas formales diciéndole que el PAMI, que nosotros tenemos, no esta gestión, sino el PAMI como institución, tiene una historia y una expertise en campañas de vacunación que no tiene ninguna otra obra social porque vacuna 1,5 millones de personas por año con la antigripal. Es decir, hay toda una experiencia y además queríamos agilizar los turnos para los afiliados de PAMI porque estábamos viendo que si vos tenías el de obra social, el hospital alemán o el hospital italiano, te inscribías en la página del hospital italiano y te vacunaban. Y a los afiliados de PAMI los mandaban al fondo de la fila. Nosotros tuvimos que insistir para que nos habilitaran, que la verdad que es delirante, poner a disposición recurso humano, logística, puntos de vacunación para poder descentralizar, para que no pase lo que pasó en el Luna Park, y nos rechazaban. Finalmente aceptaron la colaboración porque el Estado Nacional agregó vacunas a las que viene distribuyendo proporcionalmente entre cada una de las jurisdicciones. Recién ahí aceptaron que el PAMI vacune. Lo único que tenían que hacer era derivar a la gente que ellos tienen inscritos en su página y mandarla, así como mandan al Luna Park o a la cancha de San Lorenzo, a estos 3 nuevos puntos que ofrecía el PAMI. Bueno, hace 5 días que de cada 10 personas que ellos asignaron turno, solamente vienen 3. Nosotros tuvimos la experiencia en la provincia de Buenos Aires porque somos puntos de vacunación, las agencias de PAMI, las oficinas de PAMI, son puntos de vacunación en la provincia de Buenos Aires. Y ahí la proporción de ausentismo y presentismo es exactamente la inversa. De cada 10 que tienen turno, solo faltan 3. Pero Martín, lo que pasó ahí es que ustedes, tengo entendido, cuando les llama la atención esta diferencia, empiezan a llamar a aquellas personas que no se habían presentado y algunas estaban muertas y otras no habían sacado el turno. ¿Esto es correcto? ¿Es así? Exactamente. Como nosotros sabemos que la proporción es la inversa de presentismo y ausentismo, nos llamó la atención y empezamos a llamar uno por uno al listado que la ciudad nos envió de turnos que había asignado para los puntos de vacunación de PAMI. Porque la ciudad te envía el día anterior al día de la vacunación, te dice, mañana van a ir estas personas claro, a vacunarse. Viene Jorge Bacaro, viene Mario Giorgi, viene Mariana Lourdes, y ves que Mariana Lourdes, claro, Mariana Lourdes y Jorge no van. Entonces, como tenés los teléfonos, los llamás. Che, Mariana, ¿qué pasó que no viniste? Y Mariana te contesta ¿qué? Ya me vacuné, nunca me inscribí, mi mamá falleció. Pues a veces nos pasó eso, hubo creo que 7 llamados. Nosotros llamamos, nos entendió un familiar y nos dijo, no, mi mamá. Bien. A partir de ahí, ¿ustedes qué hacen? Digo, ¿se comunican con alguien del gobierno de la ciudad? Sí, por supuesto, nos comunicamos con el contacto que tenemos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero la actitud dilatoria para resolver problemas con la ciudad es permanente. Solamente levantaron la clausura del Hospital Español de un día al otro porque ya era una barbaridad que había tomado relevancia pública. Pero nosotros, insisto, hace 3 meses que estamos tratando de vacunar en la Ciudad de Buenos Aires. Nos dicen que sí, pero que tenían un problema judicial por la causa, por haberle entregado las vacunas a las prepagas. Después nos decían que se le desorganizaba todo el sistema si se incorporaba a PAMI. La actitud dilatoria frente a los problemas con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es permanente, no, eso no es una novedad. Pero parece como que fuera una actitud, no más que torpeza, una actitud de sesgo ideológico electoral. Si fuera así es una barbaridad. El virus no distingue a los peronistas de los que no son peronistas. Entonces si hay un sesgo ideológico para con un organismo que está gestionado circunstancialmente por funcionarios del gobierno nacional, pero tiene más de 300.000 afiliados en la Ciudad de Buenos Aires que son personas de carne y hueso que no importa quién votan, tienen que vacunarse. ¿Cómo le va? Lourdes Marcheselo saluda. ¿Qué tal, Lourdes? Bien, le consulto porque ayer cuando se conoció todo esto, el gobierno de la ciudad emite un comunicado y lo que dicen dentro de ese comunicado es justamente que ellos tomaron conocimiento que la base de datos que les manda el PAMI estaba desactualizada. Que me gustaría que usted me diga si esto es así, si esto no es así, porque bueno, de hecho ya la justicia
de oficio ha intervenido y está iniciando una investigación, ¿no? Claro. No, eso es falso, absolutamente falso. Nosotros ahora de hecho vamos a publicar un video en el que aparece que en ese listado que nos mandan, a nosotros de turnos asignados para cada uno de esos días, lunes, martes, miércoles, todos los días nos mandan un listado. Nos mandan un listado, quiere decir, no nos mandan un listado por WhatsApp o por mail, es la página oficial de la Ciudad de Buenos Aires, del sistema de turnera que tienen todos los puntos de vacunación, y ahí figuran que todas esas personas que nos dicen mañana van a ir a vacunarse, en la fecha y horario de inscripción para vacunarse, tienen exactamente la misma hora, los mismos minutos y los mismos segundos del mismo día. O sea, quiero decir, hicieron una inscripción compulsiva de gente a vacunarse y por eso esto funciona como funciona. ¿Ellos qué nómina tienen de PAMI? Ellos antes ya tenían una nómina de afiliados de PAMI, que son los que se atienden en hospitales públicos de la ciudad. Si ellos la tienen actualizada o no la tienen actualizada, no sé, y tampoco viene el caso, porque acá el problema es de asignación de turnos. Acá hay evidentemente una turnera, que por lo menos en el caso de PAMI es trucha, porque aparecen inscriptos el mismo día y a la misma hora miles de personas. Obviamente no pasó eso. En el mismo segundo no llamaron miles de personas para inscribirse en la página de la ciudad. Hubo una inscripción compulsiva, no le avisaron a la gente que se tenía que ir a vacunar, inscribieron compulsivamente gente que ya se había vacunado, inscribieron compulsivamente gente que había fallecido. Martín Rodríguez Alberti, quien está hablando, subdirector del PAMI. La última, Martín, ¿qué solución? ¿De qué manera se resuelve esto para la enorme cantidad de gente que está escuchando, desesperada, necesitando, queriendo ser vacunada? Las vacunas es el mundo del revés. En un mundo en el que se están combatiendo los países de modo simbólico por quién se hace la mayor cantidad de vacunas, nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, en el foco epidemiológico más importante del país, 3 puntos de vacunación llenos de vacunas y no hay gente. Tienen que mandar a la gente que no está vacunada a esos puntos de vacunación. En el siglo XXI lo que tienen que hacer es hacer funcionar un turnero. O sea, el reclamo es directamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No hay otra entidad, la jurisdicción que define cuál es el criterio de prioridades, que habilita canales de inscripción y que asigna los turnos y define a quién se vacuna y a quién no, es la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por hablar con nosotros. Que tengan buen fin de semana. Martín Rodríguez Alberti es quien hablaba, subdirector del PAMI.